Duquera. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por asistir. Me alegra mucho poder alzar la voz, siendo una mujer indígena también, hablar de este conflicto en nuestros territorios. Y quiero poner sobre la mesa 4 puntos importantes que quisiera que se llevaran a casa. Mi comunidad, iniciar brevemente comentando que mi comunidad fue una de las primeras desplazadas en la costa Caribe Norte en octubre del 2015 por un grupo de aproximadamente entre 70 a 80 hombres armados. No sabíamos qué pasaba, por qué nos desplazaban con tanta violencia. Han transcurrido ya más de 10 años y hasta la actualidad solo hemos recibido represión, criminalización, persecución y hoy en exilio forzado por cuestionar qué pasó con nuestros territorios. Hoy es 31 de julio, Día Mundial de las Personas Guardianas de los Bosques, y quiero aprovechar el espacio también para que no olvidemos a 5 guardabosques indígenas del pueblo hermano Mayana que el Estado, el régimen, ha utilizado diferentes estrategias para criminalizarlo por su labor. Argüello Solino, también tenemos a Rodrigo Bruno Arcángel, Oliver Bruno Palacios, Tony Bruno Smith, Bruno Palacios. Estos han sido los 5 guardabosques apresados arbitrariamente, pero aparte de ellos también hay muchas personas indígenas, unos públicos que están apresados, otros que ya terminaron el plazo de la condena y ni siquiera sabían por qué estaban encarcelados, y algunos que continúan desde el silencio por el temor a denunciar. Es de suma importancia y en esta línea también creo que es muy oportuno mencionarlo. Y desde nuestros diferentes espacios y trincheras, desde nuestras interseccionalidades, poder alzar la voz desde el arte, desde el periodismo, desde todos los espacios que podamos, porque estas luchas no solamente son de nuestros pueblos, sino de manera colectiva, ¿no? Lo segundo, hemos hablado mucho de la violencia hacia nuestros territorios. Actualmente hay más de 80 personas indígenas asesinadas. Es lo que se ha podido contabilizar con las personas que denuncian, algunos bajo anonimato. Pero hay muchas otras personas en territorios donde hasta 5 a más años después han logrado hablar. Y otros nombres que nunca salen a la luz. Creo que en este contexto de violencia también es importante visibilizar las luchas de las comunidades desde las interseccionalidades indígenas. Contar a las mujeres, también a las niñeces, contar a las personas diversas, a las personas con discapacidad, porque todos vivimos distinto, porque el territorio no es uno mismo. Y en este contexto de violencia, viendo el rol también de los medios de comunicación, quisiera poner sobre la mesa también cómo la represión ha ido acabando con las y los que hacemos comunicación, con quienes somos comunicadores indígenas, nos ha exiliado, nos ha criminalizado, y es sumamente importante visibilizarlo porque casi no se habla de ello. Cuando nosotros desde el territorio podemos contar desde lo endógeno, ¿no? Desde lo nuestro, de nuestras propias lenguas y nuestros idiomas. Es un retroceso a las luchas de nuestras comunidades, la persecución, la censura, la criminalización. Y por último, creo que es importante también cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar el sistema, un sistema que ha generado tanta violencia en todas las escalas, ambientales, físicas, emocionales, a tal nivel de generar mucho odio, mucha presión entre nosotros y nosotras, cuando al final el exilio me ha permitido entender que todos y todas hemos sido víctimas de un solo perpetrador, que hasta la actualidad está apuntando al etnocidio y al ecocidio de nuestros territorios. Entonces, agradecer también por el espacio
sino cómo lo vivimos desde las diferentes trincheras y desde los diferentes entornos. Muchas gracias. Oye, área es distinto a que lo haga un Estado. Un Estado que utiliza todo su poder, todos los mecanismos posibles para reprimir, para criminalizar. Y siempre digo, hay que cuestionar. Render mencionaba algo muy importante. En Nicaragua, la invasión no es solamente lo de los grupos armados en los territorios, ha sido un proyecto político desde hace más de 2 décadas. Lo veíamos desde que en los medios de comunicación nos fueron quitando los programas interculturales, mezclando incluso cosas que no eran propias a nuestros territorios, luego promoviendo actividades culturales distintas, el adoctrinamiento político, y hay que ver también la narrativa a nivel internacional, contra o versus lo que se ve o lo que se vive en los territorios. Creo que hay algo en cuanto a Costa Rica que me llama mucho la atención, y es que cuando hablamos de medio ambiente muchas veces dejamos de un lado a los pueblos originarios. Costa Rica es importante retomar y visibilizar las luchas de los territorios y de los pueblos originarios, alzar la voz, poner estos puntos sobre la mesa. Se habla mucho de la zona agricultora, pero también hay que ver hacia adentro. Creo que Nicaragua es un ejemplo en cuanto a evitar muchas cosas, ¿no? Cuestionar, evitar, analizar, hacer activismo desde las diferentes plataformas que podamos hacer visibilización de estos conflictos. Y en cuanto a esto también mencionaba un poco el tema de las migraciones, los desplazamientos forzados, porque hay una diferencia en el caso de migrar, desplazarse forzadamente y el exilio, pero en el caso de Nicaragua las 3 cosas tienen algo en común, y es el autoritarismo. Entonces hay que ver mucho y cuestionar mucho todo lo que se va cambiando desde las normativas, desde los discursos que se cuestionan. Gracias.